Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Pasamos a nuestra entrevista central. Tenemos como invitado a una persona bastante conocida. Es un hombre de aquí, del espacio, del grupo SIN, que siempre está en comentarios para actividades de alta importancia. Pero se trata de un historiador y economista, es gobernador del Banco Central y también pasado embajador dominicano en Estados Unidos, en Washington. Sí, o sea que es un conocedor también Sí, de política señor. internacional. Es Bernardo Vega, Sí. bienvenido. ¿Cómo es Buen que día, dicen? buen día, buen día. Él conoce el monstruo por dentro, como dicen, como decían en los 60, en los Sí. 70. Pero nos gustaría muchísimo, tomando en cuenta que el tema de hoy son las elecciones en Estados Unidos. Hay dos tendencias. Unos dicen que en los países similares a República Dominicana la política de Estados Unidos no va a variar, gane Kamala, gane Trump, mientras que otro grupo se confiesa sumamente preocupado de que Donald Trump gane la presidencia en Estados Unidos por el impacto presuntamente negativo que podría tener en nuestros países. ¿En cuál de las dos posiciones Bernardo Vega se inscribe? Yo lamentablemente estoy en la segunda posición. Yo creo que una victoria de Trump sería muy perjudicial para el mundo y específicamente para la República Dominicana. Pero déjeme hacer cuatro predicciones hoy día de las elecciones de los Estados Unidos. La primera es que a medianoche esta noche, ninguna de las estaciones de televisión americana va a decir quién ganó las elecciones. Hace 4 años tardaron hasta el sábado para poder decir quién ganó, porque por el sistema de colegio electoral, cada estación de televisión tiene un equipo técnico que va recibiendo información de cómo se votó en cada condado, en cada estado, y va elaborando sus proyecciones y a veces a las 11 de la noche dice quién ganó. Pero no creo que eso ocurra en esta ocasión por lo apretado que está la situación. Así que será una situación de suspenso por varios días. Mi segunda predicción es que se va a repetir lamentablemente lo que ya ha sucedido en elecciones recientes, que es que un candidato gana el voto popular, tiene más votos que todo el mundo, pero otro gana la presidencia por el colegio electoral. Es un sistema que viene del tiempo de la colonia y los Estados Unidos, cuando crearon precisamente los Estados Unidos, una federación. Los estados querían tener mucha influencia sobre el voto y eso se ha heredado y lamentablemente no se ha cambiado. Es decir que un candidato va a ganar el voto popular y otro va a ser el presidente por ganar el colegio electoral. Mi tercera predicción es que del mismo día de hoy, Trump va a decir que le hicieron trampa. Ya tiene un equipo humano trabajando en eso, de abogados, alegando que le están haciendo trampa. Y la cuarta predicción, que es la más difícil, es quién va a ganar eventualmente. Y yo tengo prejuicios sobre eso. Por un lado, creo mucho en la revista The Economist de Inglaterra, que tiene todo un equipo técnico muy bueno, con un modelo prediciendo quién va a ganar. Y hasta hace 3 o 4 semanas decía que Trump iba a ser presidente. Y amaneció hoy diciendo que va a ganar la Harris 56-43. Entonces, en ese sentido, tengo el prejuicio de creer en esa revista y que va a ganar la Harris. Pero por otro lado tengo un gran prejuicio que es que no quiero que gane Trump. Entonces, mentalmente... No es imparcial. Sí, no soy imparcial. ¿Y por qué no quiero que gane Trump? Mire, vamos a pensar cómo afectaría a la República Dominicana. Comencemos con el tema migratorio. Él ha dicho, y es una promesa de campaña, no necesariamente las promesas de campaña se cumplen, se echan para atrás o se quieren hacer pero no se pueden hacer por razones jurídicas o técnicas, pero él ha dicho que va a deportar millones de indocumentados, hasta utilizando las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, además de la Dirección General de Migración de allá. Vamos a suponer que lo logra, que no es fácil, la logística es complicadísima, etc. Igual que aquí, es muy difícil sacar a todos los haitianos indocumentados. Bueno, vamos a suponer que lo logra. Es posible que hasta 200,000 personas dominicanas estén en los Estados Unidos sin documentos.
o de origen dominicano, ya sea porque tomaron la yola y nunca tuvieron documentos, llegaron a Puerto Rico y de ahí fueron a tierra firme, ya sea porque se fueron como turistas, con visa de turista y se quedaron allá, venció la vista y se quedaron allá. Bueno, si 200.000 dominicanos retornan al país, el impacto sería extraordinario. Primero habría 200.000 personas sin empleo adicional. Por otro lado, las remesas serían afectadas. Pero aún en el tema migratorio hay otro aspecto, que es que aquí anualmente varios miles de dominicanos van a vivir a los Estados Unidos bajo el sistema de unificación familiar, que un pariente pida al otro. Como por ejemplo Adriano Espaillá fue pedido por un tío de él y ahora es un congresista que por cierto va a ganar las elecciones de hoy. Su contrincante por primera vez en el Bronx es otro dominicano. Usualmente Curioso. era un afroamericano, un judío, pero hay tantos dominicanos en el Bronx que ya es un pleito entre dominicanos. Bueno, y la esposa de Trump, aunque él está en contra, y lo ha dicho públicamente, cuando su esposa quiso que sus padres vinieran de Europa, lo hizo bajo unificación familiar. Bueno, si se elimina la unificación familiar, el flujo migratorio hacia los Estados Unidos tendría una gran reducción y eso afectaría muchísimo los niveles de empleo en el país, etcétera. Pero esa también ha sido una práctica de los demócratas, don Bernardo. O sea, en términos migratorios, cuando uno habla de política migratoria, a veces uno toma más en cuenta lo que dice el candidato que lo que efectivamente se hace. Y los demócratas han demostrado que también han contribuido en gran medida pero con la separación familiar promesa y con deportaciones a los de inmigrantes. deportar a los indocumentados. Eso nada más es los republicanos que lo hacen. Sí, por lo que digo, que más un planteamiento que puede ser más de campaña que de realidad. Y otro aspecto, que ya no tiene que ver con migración, si gana Trump, es que él ha dicho que va a imponer un impuesto generalizado a las importaciones de un 20% por lo menos. Entonces eso afectaría todas las exportaciones dominicanas de zona franca. Se podrá argumentar que eso violaría el Acuerdo de Libre Comercio de la República Dominicana con Centroamérica y Estados Unidos. Pero de ahí es que se vaya a las Cortes Americanas para impugnar eso. Se paralizan las exportaciones de zona franca, que la mayoría son hacia los Estados Unidos, y eso afectaría muchísimo el empleo en el país. Es decir, que a la República Dominicana no le conviene que gane Trump en la medida que él vaya a cumplir con sus promesas, ¿no? En caso de que lo haga con República Dominicana, Pero porque además, tampoco es diferente a lo que planteó en la campaña en la campaña de 2016. O sea, él planteaba también ese mismo tipo de acción, Sí. de establecer Bueno, pero controles. no ganó. También está en me contra. refiero al 16 cuando planteaba ponerle barreras arancelarias principalmente a China y efectivamente lo hizo en algunos aspectos, lo cual pero dice benefició que a lo quiere esa hacer en nación. términos generales. Sí. Él no Bueno, quiere, está amenazando a México. sí, exacto. Él no quiere que se monten fábricas de automóviles en México. Quiere que se monten en los Estados Unidos. Y si está en contra del Acuerdo de Libre Comercio con México, ¿cómo no va a estar en contra del Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y la República Dominicana? Así que eso es complicado. Además, Trump está en contra del medio ambiente, de enfrentar el problema del medio ambiente, el Acuerdo de París. Este es un país cuyas playas ya se están viendo afectadas. Así es que Está en contra de las vacunas, está en contra del Obamacare. Increíble. Sí, todo eso perjudicaría a nuestro país y Latinoamérica en general. Además que él no cree mucho en la democracia, está a favor de gobiernos como el de Hungría, Rusia, Corea del Norte. Tal vez sería muy simpático con Maduro. Es decir, es un individuo que no cree mucho en la democracia y nosotros que somos un país demócrata. ¿Sabes qué? Esta campaña electoral de Estados Unidos es de una república bananera. Se insultan mutuamente con insultos personales. Los debates electorales contrastan con la forma en que la República Dominicana por primera vez hubo un debate entre candidatos presidenciales y actuaron como caballeros. Es decir, en los Estados Unidos se ha bananizado la política electoral y eso es una pena. Sí, lamentablemente aquí estamos los tres hablando de Donald Trump. ¿Y qué tal Kamala? ¿Qué le parece esa mujer? Bueno, tiene varias cosas en contra. Primero, nunca una mujer ha ganado las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Hillary trató de hacerlo y fracasó.
Pero no solamente ella es una mujer afroamericana y de madre hindú, lo cual lo complica. Además, tuvo un romance público con un afroamericano antes de casarse con un judío divorciado. Y ella es una mujer de ideales liberales. Todo eso uno lo junta con una sociedad todavía muy conservadora como Estados Unidos. Y se le hace difícil, porque que tiene todo en contra. Sin embargo, podría ganar, pero tiene todo en contra. Lo que pasa es que son unas elecciones polarizadas, porque así como está ella, mujer afroamericana, hindú, casada con un judío, lo cual lo complica más todavía, divorciado. El otro contrincante es Trump, que es un individuo de ideas no democráticas, divorciado 3 veces, ha quebrado no sé cuántas veces su judice. Es decir, con qué sé yo cuántos cargos sí, de haber violado la ley. En todo caso, Bernardo, o sea, uno no ve mucha diferencia entre lo que pudiera ser Kamala Harris en cuanto a gestión gubernamental de lo que hemos tenido en los últimos 4 años con el presidente Joe Biden. Bueno, tal vez tendríamos un embajador, ¿no? ¿Eh? Tal vez tendríamos un embajador. Bueno, pero que eso quizás es lo de menos. El asunto es verlo desde el punto de vista de los norteamericanos. Sí. El hecho de que no Estados Unidos hasta cierto punto se ha debilitado en los últimos 4 años. El padre de ella es jamaiquino, ella tiene Caribeño. un ambiente caribeño, ella vivió vacaciones en Jamaica, así que tiene cierto sentido caribeño, ¿no? Sí, pero qué caribeño, porque su padre era un economista. Muy, o sea, muy que formado prominente. en una de las... Está vivo, vive en Washington, calladito. Sí, Nadie ha logrado entrevistarlo. Pero lo que quiero decir, que no era un simple inmigrante en Estados Unidos. Tiene es un doctor en economía. Sí, y autor en una de las libro. universidades más prestigiosas. Y la mamá, una científica de la India. A lo del que me sur de la refiero es a que nosotros generalmente cuando analizamos los resultados electorales o lo que quisiéramos que ocurriera en Estados Unidos lo hacemos desde el punto de vista de nosotros como dominicanos o del lado como latinoamericanos y no desde el punto de vista de lo que piensan los norteamericanos y por eso uno ve una campaña de Donald Trump más enfocada en lo que piensan los norteamericanos, principalmente los gringos Él es muy blancos. inteligente. Para él lo básico es usted vive mejor ahora que hace 4 años y no le echa la culpa a la pandemia, sino le echa la culpa a Biden y a su vicepresidenta, que es la candidata. Entonces, eso pesa mucho, es decir, si los americanos erróneamente creen que viven peor ahora que hace 4 años, cuando es la economía más vibrante del mundo, el ingreso, el salario promedio real ha mejorado, el nivel de empleo ha mejorado, la bolsa está como nunca. Es decir, pero una cosa es la realidad y otra la percepción. La percepción de la gente es que están peor que hace 4 años. Y eso influye mucho en el voto. Eso es el mensaje básico de Trump cuando trata ese tema, porque se descarrila y habla muchísimos disparates, pero ese es el mensaje básico. Usted vive mejor ahora que hace 4 años. Si la respuesta es que no, pues va a votar por Trump. Sí. Porque vincula demasiado a la Harris con el gobierno de Biden. Sí. Los analistas señalan cómo una campaña ha podido sostenerse en base a mentiras y en base a lo que llaman fake news en las redes sociales. Sí. Entonces, como analista, como pensador, como historiador, ¿qué mensaje le da eso para el mundo? Aquí nos vamos a ver en ese mismo derrotero haciendo campaña en base a mentiras, de un lado y del otro. La campaña electoral dominicana fue mucho más sofisticada y honesta que la americana. Anoche Trump por fin más o menos trató los temas básicos de que estamos peor ahora que hace 4 años, que yo voy a crear empleo, que yo voy a dar que cesen las guerras, porque también hay 3 guerras mundiales, que cesen las guerras, que respetan a los Estados Unidos. Es un mensaje sólido cuando lo usa, después se va por el margen y trata temas que no son electorales y que no creo que le ayuden mucho a conseguir votos. Pero es señores, están 50-50, es decir, muy, muy apretado. El Economist dice que va a ganar por 56%. Ojalá
ya yo estoy prejuiciado, ¿no? Ojalá tenga razón el Economist, que es el único que predice, porque dentro de los Estados Unidos muchas estaciones de radio y televisión no se atreven a predecir porque no lo acusen. Es más, hay periódicos que antes acostumbraban a sugerir un candidato y, por ejemplo, el Washington Post se echó para atrás y no lo hace. El Financial Times sí lo hace. Pero vamos a ver. Ojalá que no haya violencia en los Estados Unidos Bernardo, en los próximos días. Y desde el punto de vista histórico, uno analiza que los latinoamericanos tenemos tendencia a ser más pro-demócrata que pro-republicano, desde el punto de vista de América Latina. Sin embargo, cuando uno se fija en los acontecimientos de las últimas décadas, pudiera observar que en gobiernos republicanos ha habido mayores políticas de acercamiento con América Latina que en gobiernos demócratas. No sé si me equivoco, quizás iniciativas como Libre Comercio, iniciativas como la Cuenca del Caribe, que fueron en gestiones republicanas y no en gestiones demócratas. La intervención militar norteamericana en Santo Domingo en 1965 fue un gobierno demócrata, el sucesor de Kennedy, Lyndon Johnson, sí. ¿No? Entonces, eso ha cambiado mucho. Sin embargo, somos pro-demócratas como quiera. Se suponía que los demócratas era el partido de los sindicatos, sí, de los liberales, de los obreros, de los urbanos, pero eso ha ido cambiando. Uno ya no sabe si es tan clara esa división. Sí. Antes de entrar a la reforma fiscal, uno de los motivos por los que invitamos a Bernardo Vega, por las propuestas que hizo al gobierno, me parece muy interesante la reflexión que usted hizo, el impacto, si gana Donald Trump y Donald Trump saca de Estados Unidos a dominicanos, a unos 200,000 o más de dominicanos y dominicanas que pudiera haber en Estados Unidos, el impacto funesto. Si los encuentra. Sí, el impacto funesto en la economía de República Dominicana. Entonces, esto me hizo recordar que nosotros estamos aquí en un proceso de cacería contra los ilegales haitianos. Sí. Y el presidente y gran parte de la sociedad dice que es imposible parar, sacar los 10,000 haitianos semanales. ¿No piensa usted que si el impacto es tan negativo para la República Dominicana, si en Estados Unidos nos mandan a los dominicanos ilegales, cuál es el impacto, que usted que conoce muy bien Haití, cuál es el impacto que tienen todos estos miles de haitianos regresando a su país en esas condiciones en que se encuentran? Pero volviendo a Trump, no solamente que podría enviar 200,000 dominicanos indocumentados acá, sino que mandaría haitianos a Haití, lo cual presionaría para que crucen para acá, que es otro efecto negativo, ¿no? Mire, aquí no nos hemos dado cuenta que se necesita cierta cantidad de haitianos. Es decir, no es verdad que la economía dominicana puede funcionar sin haitianos. Yo escribí hace tiempo un artículo llamado Haití Saudí, donde planteé el caso hipotético de que apareció petróleo en Haití en cantidades tan grandes que el gobierno haitiano le dijo a toda la diáspora: regresen, que les vamos a dar un sueldo sin que tengan que trabajar. Y todos los haitianos que estaban aquí se fueron para allá. ¿Qué pasó en la economía dominicana? Pues los salarios aumentaron muchísimo, quebraron muchísimas industrias de exportación, se devaluó el peso dominicano, etcétera. Así que aquí se requiere cierta cantidad de haitianos en ciertos sectores. Entonces, lo que falta es que el gobierno dominicano, a través, me imagino, del Ministerio de Trabajo, determine cuántos se necesitan en qué sectores y buscar la forma de documentarlos, lo cual no es fácil porque el gobierno haitiano no provee de documentos suficientes a su diáspora para que se puedan ser identificados. Vamos a suponer que se identifican, entonces se le da permisos temporales de trabajo a esos y a los otros se les deporta de una forma civilizada, no con la camiona ni recogiéndolo y después que lo lleven a Jaina, ahí deciden si tienen o no papeles. Cuando es fácil decir, usted tiene papeles y que sea público cuáles son los papeles que tienen que tener para que nunca lo monten en la camiona. Bueno, esos son procesos, pero no es fácil.
la logística de recoger haitianos. Además que es un negocio. Hay muchos dominicanos civiles y militares que viven de negocio, de explotar a los haitianos, pidiéndole dinero para no meterlos en la camiona, dándole dinero para que puedan cruzar la frontera, etcétera, etcétera. Entonces es un negocio, lamentablemente, y hay dominicanos involucrados en eso. Don Bernardo, déjame hacer esta pregunta, que ya nos están instando a que terminemos. Usted escribió un artículo la semana pasada donde le decía al presidente Abinader que si no va a hacer reforma fiscal, usted tiene unas sugerencias muy puntuales, muy específicas. Sí. Si podría mencionar alguna de lo que el presidente Abinader podría hacer si no hace la reforma fiscal. ¿Cómo vamos a tener los proyectos? Sí, muy rápidamente. Él habló de 122 mil millones de pesos que se usarían con los recursos de la reforma. Como no hay reforma, es su proyecto que le va a pasar. No se van a hacer nada con ellos, se van a diferir. Entonces yo sugerí, por ejemplo, él tiene un proyecto de un tren de Santo Domingo a Caucedo, con recursos que venían del presupuesto de la reforma. Bueno, él lo puede concesionar. Una empresa privada, hasta podría ser China, haga eso. También él tiene un proyecto de un préstamo de 500 millones de dólares con el gobierno francés para un tren en Santiago. Eso se puede concesionar también. Puede vender el 40% de las acciones de las Catalinas a muy buen precio porque es muy rentable y con ese dinero hacer parte de las obras que tenía involucradas en la reforma. Puede tratar de vender las acciones en las EDES. Que lo van a criticar. ¿Quién lo va a criticar? Leonel Fernández, que privatizó las EDES. El PLD, que privatizó las EDES. El PLD, que vendió las acciones en Itabo y en Jaina. Sí, claro, que con la sede tendría que vender, pero con la sede tendría que regalarla prácticamente, porque una empresa con pérdida no se le saca dinero. Bueno, si habría apetito para eso. Pero lo que estoy diciendo es que quien puede criticarlo fue el que lo hizo. Ahora sí, pero usted ve ese planteamiento que usted hace desde el punto de vista de una reforma, de un planteamiento de una reforma fiscal, como la vendió el gobierno, de que bueno, mira, me va a entrar un dinero, que yo voy a utilizar ese dinero para aspectos específicos. Sin embargo, ese no era el motivo tal vez de la necesidad real de una reforma, sino más bien un asunto de vernos mejor fuera y mejorar lo que se conoce como nuestro grado de inversión. Sí. Si la reforma era necesaria, ¿a qué usted atribuye que el presidente definitivamente lo que hizo fue que desistió y ni siquiera propuso un planteamiento de diálogo abierto, posterior, ni nada, simplemente como si fuera un niño haciendo buen vida? Dijo, bueno, no va a hacer reforma nada y ya, nos quedamos sin nada. Bueno, creo que a nivel técnico se hizo un buen proyecto de reforma, pero políticamente no se vendió. No había ningún candidato presidencial del PRM apoyando la reforma. Eso ocurrió cuando yo estaba en Europa, pero no vi ningunos grandes discursos defendiéndola. No vi, es decir, no hubo un proceso de vender, entonces el presidente se echó para atrás. Creo que fue un error del consultor jurídico que en vez de limitarse a asuntos jurídicos, dijo que se echó para atrás el presidente porque las encuestas indicaban que la gente no lo quería. Bueno, que un presidente se guíe por las encuestas, decirlo públicamente es malo. Es decir, que el presidente oyó al pueblo y decidió no hacerlo, pero ya. ¿Pero usted cree que el tema se va a retomar el año que viene, quizás después de la Navidad y eso, por un asunto de necesidad del país, de una reforma integral más que de dinero? Para no seguir endeudando. Los bonos soberanos se perjudicaron con ese anuncio. Exactamente. Cuando salga al mercado va a ser mucho más caro. El grado de inversión no se va a lograr mientras eso esté ahí. Ojalá que el presidente actúe responsablemente y no busque los 122 mil millones de pesos simplemente emitiendo más bonos soberanos y dejando al próximo gobierno, como él no va a la reelección, que ese problema de la deuda externa lo resuelva el próximo gobierno. Yo creo que sería muy irresponsable. Él tiene que actuar y buscar soluciones, y hay soluciones. Hay otra forma de conseguir recursos para esos proyectos. Digo, siempre y cuando los proyectos sean proyectos de inversión, no es que se requiera más dinero para más gasto corriente. Es decir, una debilidad de este plan de gobierno de la reforma era que coincidió con un aumento en la nómina pública. Bueno, este año, don Bernardo, hay que pagar 264 mil millones de pesos por concepto de intereses de la deuda. Sí. Y el año que viene son 298 mil millones de pesos. Como una cuarta parte de todo lo que pagamos de impuestos se va a pagar intereses. Entonces, si el año que viene son 298 mil millones de pesos y posiblemente cuando emitamos deuda para el año que viene vamos a emitirla más cara, entonces puede ser que eso todavía siga en aumento. Fíjense que el gobierno está cambiando
de táctica, se está endeudando más con el BID y el Banco Mundial y no emitiendo bonos soberanos porque se está dando cuenta de las limitaciones que hay en la capacidad de emitir bonos. También se está endeudando con gobiernos extranjeros europeos, es decir, por primera vez tenemos una deuda externa con España por asuntos militares, con Inglaterra por asuntos militares. De los tiempos de Trujillo no había endeudamiento por razones militares, ahora sí. Con el gobierno de Francia en transporte nos estamos endeudando masivamente. Estos 500 millones de dólares para el transporte de Santiago es un ejemplo. Todo eso pesa sobre la deuda. Bueno, le agradecemos a Bernardo Vega por haber estado con nosotros aquí en El Despertador. Siempre es interesante conversar sobre diversos temas con este economista e historiador de la República Dominicana. Ustedes, amables televidentes, no se vayan. Vamos a un segundo boletín con Ana Paula González y más contenido del Despertador. Luego seguimos.